Bienvenidos un día más a este programa de cerca, que intentamos, conocer a nuestros invitados, a gente de la política, de las empresas, de la cultura, del deporte, de la calle, de otra manera diferente, con una charla a través de la televisión. Darle las gracias a todos los televidentes que nos ven en toda Canarias, en las 8 islas, porque esta es la única televisión privada regional que hay en Canarias. Gracias por dejarnos entrar en sus casas a través de esa ventanita que es la televisión. Y siempre yo tengo aquí en mi móvil la aplicación de Mírame Televisión. Es una aplicación, una app de Mírame Televisión, que ustedes deben de tenerlo también, porque allí están todos los programas de esta casa a la carta, para verlos ustedes cuando quieran y donde quieran. Por supuesto, todos estos programas, incluido este, posteriormente es subido a la plataforma de YouTube para que lo vean cuando quieran y se lo puedan enviar a amigos, familiares, allegados, a través de un mensaje de WhatsApp o de un correo electrónico. O sea que bájense la aplicación de Mírame Televisión para ver todos los programas a la carta. Bueno, ya tenemos a nuestro invitado. Es un lujo, porque me parece que es la primera vez que viene a Mírame Televisión, y eso para nosotros nos llena de orgullo. Es el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, don Santiago Cesé. Don Santiago, gracias por estar aquí. Para mí es un placer, Miguel Ángel, estar en Mírame Televisión, estar contigo, poder tener una charla distendida, como bien has dicho. Y bueno, yo creo que tenemos ahora mismo temas suficientes como para... Hay muchísimos temas. Como para que bueno, empezamos por una noticia del día de hoy, y yo tengo aquí unos datos que son los siguientes. Británicos vacunados, el 10%. Fíjense, el 10%. Americanos vacunados, o sea, gente de Estados Unidos, el 6%. Y ahora venimos a Europa, y en Europa está España y Canarias. Vacunados en Europa, no llegamos al 2%. Sí. Bueno, pues yo lo primero que realmente se me viene a la cabeza es que, bueno, sabemos que la esperanza que tenemos para poder solventar primero el problema sanitario, que es el que tiene prioridad, en este momento es la vacuna. Tenemos que efectivamente pues, tener un plan de vacunación donde lo que ha dicho el presidente del gobierno, y estimo de que ese plan está, tenemos que tener ese 70% en el verano para esa inmunidad de rebaño, pero no vamos a llegar efectivamente. Y si no llegamos no funciona la economía. No, y además hay otra cuestión que también nosotros tenemos que reflexionar, es decir, vamos a ver, si yo estuviera en un país emisor, lo que yo pensaría es, bueno, en mi país, ¿qué porcentaje tenemos de vacunación? Imaginémonos de que están a un 70, por decir algo, en Alemania. Yo para hacer turismo y salir, lo lógico es que dijera, bueno, al destino donde voy a ir, por lo menos que tenga aproximadamente el mismo porcentaje que tiene en mi país. Yo creo que esa reflexión muy posiblemente también la hagan concretamente el turista que viene. Por lo tanto, no solamente por esa razón, sino por otras, pero que es efectivamente muy importante el que ya estemos corriendo lo más posible. Pero hay un dato que yo quiero que también tengas en cuenta, y es que como comunidad autónoma, Canarias es de la que más alto en el porcentaje tiene sobre las dosis que se han enviado. Con lo cual aquí tenemos que tener, por un lado, ese plan, esa diligencia para que las vacunas se pongan lo antes posible, pero también tenemos que tener las dosis para que las puedan suministrar. Pero no las hay, el problema es que no hay. El problema es que no las hay, y en ese sentido, pues bueno, esperemos de que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y también, por otro lado, el gobierno a nivel central, que son los que están gestionando este asunto, pues nos lleguen las vacunas en tiempo y forma. Hay una previsión que para enero, febrero, para el mes de marzo, se empiecen a vacunar los mayores de 80 años en este país. Mayores de 80 años en este país, solo mayores hay más de 3,5 millones. Eso significa 7 millones de vacunas, porque claro, si son la de doble dosis. Si en marzo tuviéramos 7 millones de vacunas que no se vacunan en 5 minutos,
yo creo que al verano usted y yo nos vamos a vacunar para el año que viene. Pues no sería efectivamente una buena noticia el que esos cálculos en principio salieran de esa manera. Nosotros necesitamos, lo vuelvo otra vez a repetir, desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista económico, el poder tener ese 70%, ¿no? Además, me preocupa también de que, como digo, son dos variables que hay que considerar. Una, tener la capacidad del personal sanitario, y ahí yo creo que hay que recurrir a todos los medios que realmente tengamos, y me refiero a lo que es la sanidad, por supuesto, pública, pero también la sanidad privada, también lo que realmente podamos tener concretamente en colectivos como puede ser el ejército también. Y por qué no, hay hasta inclusive empresas lo suficientemente grandes con capacidad como para que realmente también a sus empleados, a lo mejor si ese fuera el problema, para realmente ponerlos, ¿no? Pero bueno, vamos a dar también un compás de espera para ver si efectivamente... Vamos a dar un voto de confianza. Un voto de confianza. El gobierno me consta de que está haciendo un gran esfuerzo. Vamos a ver, me refiero al gobierno de Canarias, ya lo que realmente puedan estar haciendo el gobierno central y lo que está haciendo si el gobierno está haciendo lo que puede, pero si no hay vacuna, evidentemente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Entonces... Sí, pero Miguel Ángel, también es verdad que la gestión de las vacunas es la Unión Europea quien lo está haciendo. Entonces, bueno, vamos a dar ese voto de confianza. Pero que no tarde mucho. Pero que no tarde mucho, sí, por la cuenta que nos trae. Bueno, hacemos una valoración de la situación en Canarias. Bueno, la situación que tenemos es una situación muy difícil, muy complicada, fundamentalmente porque la pandemia está durando muchísimo más de lo que realmente teníamos previsto. Las medidas que se han tomado, yo no voy a entrar, digamos, en lo que es en el sanitario, porque entiendo de que estamos en manos de los científicos, que hay una serie de personas que conocen perfectísimamente qué es lo que hay que hacer, donde han puesto pues una serie de niveles, donde los tienen tasados, donde lo van moviendo. Entiendo de que efectivamente estamos en las mejores manos. Pero dicho esto, después en la parte económica, ahí sí que realmente me preocupa muchísimo lo que está aconteciendo. Hay un deterioro por parte del tejido productivo muy profundo y en ese sentido pues la preocupación es máxima. Dicho esto, hemos pedido una serie de medidas. Las medidas que vamos pidiendo, pues claro, cada vez van siendo también distintas, porque no es lo mismo cuando realmente la pandemia en el mes de marzo, pues pensábamos que esto en 6 meses se podía más o menos solventar. Hubieron una serie de medidas, como son concretamente los ICO, los cuales nosotros pedíamos, avalados por el Estado y que se dieron. Después concretamente los ERTE, pero según va pasando el tiempo, las medidas hay que irlas modelando. No pueden ser las mismas las que realmente habían que las que no. Por lo tanto, nosotros hemos pedido de que estos ERTE que han sido aprobados ahora mismo en el mes de mayo, que han sido prorrogados para finales de mayo. Para final de mayo y que se han prorrogado. Estos nosotros entendíamos que había que llevarlos como mínimo hasta final de año, ¿no? ¿Por qué? Pues eso nos da, digamos, una cierta seguridad a los empresarios para ir tomando también, nosotros adecuándonos a la situación que realmente vamos teniendo. Nosotros estimamos de que la temporada del invierno, y somos positivos y queremos ver la botella medio llena, pero la vemos concretamente el invierno muy difícil. No queremos bajar los brazos en absoluto, pero la vemos muy difícil de poder realmente salvar. Y el verano, pues lo vemos muy complicado fundamentalmente porque vamos a tener muchísima competencia, se va a abrir si va todo bien y tenemos una vacunación en torno de lo que hemos hablado y ahí al abrirse el Mediterráneo pues va a haber esa competencia que digo y nos lo van a poner difícil. Hay que tener en cuenta de que en Canarias, para que las compañías aéreas también les interese venir, y tenemos un problema con conectividad, porque las compañías, todos sabemos, de que están en una situación muy difícil y muy complicada, es más rentable desde Centro Europa para las compañías hacer 4 recorridos, ir al Mediterráneo, que hacer 2 recorridos y 1 a Canarias.
Por lo tanto, de por sí ya el costo del propio billete de avión es mayor. Nosotros lo que tenemos que abogar ahora por tener las mayores ayudas posibles para que nos permitan ser competitivos. Comentábamos antes que en este tiempo de pandemia se han perdido en Canarias alrededor de unas 9.000 empresas. 9.000 empresas, es una cifra potente. Y que en la época más dura de la crisis económica, de la pasada crisis económica, que fue ayer, por decirlo de alguna manera, perdimos 12.000. Sí, eso nos da una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Es decir, es cierto lo que dices. Nosotros en la crisis financiera, desde el año aproximadamente 2009 al año 2013, que fue justamente cuando ya se cambió la tendencia en el tercer trimestre del 2013, ese fue un punto donde además se llegó por tener, digamos, una referencia a la tasa de paro, llegó exactamente al 34,9%. Y en total en Canarias se perdieron del orden de esas 12.000 empresas. 12.000 empresas. 12.000 empresas. Durante casi 4 años. 4 años. En lo que fue la parte más dura de la crisis económica. Efectivamente. Los estudios de los servicios de estudios de la Cámara de Comercio, lo que realmente hemos calculado, porque no es exacto, pero en fin, sí tenemos una serie de parámetros para poderlo medir, estamos hablando de unas 9.000. Eso te da idea. ¿En cuánto? ¿En 9 meses? ¿En 9 meses? ¿En un embarazo? En 9 meses. Por lo tanto, eso da una idea del impacto que está recibiendo en este momento el tejido productivo. Nosotros desde el momento... Ojo, que dentro de unos días es la fase nueva de los ERTE, o sea, van a entrar muchísimas más empresas en ERTE dentro de unos días. Bueno, vamos a ver, los ERTE, en definitiva, lo que se va a hacer, nosotros tenemos en este momento, si no me equivoco, el dato está en unos 82.000 personas en Canarias que están en ERTE. Esos ERTE van a ser prorrogados, pero ya los tenemos, ¿no? Hay que pensar de que el dato de paro de personas que realmente están en paro en este momento están en 269.000. Ahí no están incluidos. No están incluidos los ERTE. Pero quiero decir que se van a incluir más personas a los ERTE próximamente, se van a cerrar muchas más empresas, sobre todo las relacionadas con el sector turístico. Bueno, porque en definitiva el sector turístico todos sabemos de que es el que hace de locomotora y tiene un efecto sobre los demás sectores en Canarias muy importante. Mira, hay un dato que yo me lo planteo un poco como la prueba del algodón, ¿no? En el sentido de que tenemos que ver, porque la pandemia y la crisis que realmente estamos teniendo, que es una crisis sanitaria, pero que también la están pasando muy mal, por ejemplo, en Península. Pero, ¿cuál es la diferencia para poder ver una cosa y la otra? La diferencia es que el PIB en Canarias va a caer en torno al 20%, caerá un 18,5%, un 19%, ahí nos estamos moviendo. Sin embargo, lo que va a caer el PIB en España va a estar en torno a un 12%, un 13%. Eso es lo que te da la diferencia y lo que te lleva, lo que incide en el Producto Interior Bruto, concretamente el sector turístico, ese 35%. Cuando en lo que es a nivel nacional, pues lo que incide es el 12,8%. Luego, como esto es una crisis sanitaria, pero que lo que le va francamente mal a la crisis económica es la movilidad, a nosotros nos afecta muchísimo más porque, claro, la movilidad en este momento es mínima. Luego, en ese sentido, Canarias, por eso siempre decimos que necesitamos unos planes específicos, especiales para Canarias, porque Canarias no solamente va a ser la comunidad autónoma que más sufra esta crisis, sino muy posiblemente una de las regiones europeas que más va a sufrir concretamente esta crisis. Por lo tanto, necesita medidas especiales. Canarias es singular y como tal hay que tratarla. Las ayudas, vamos con las ayudas. Llevamos escuchando el tema de las ayudas, del dinero que viene de Europa, de esto, de lo otro, de lo de arriba, de lo de abajo.
¿Dónde están las ayudas? Bueno, ahora mismo lo que se ha planteado como ayuda, lo comentábamos, era efectivamente desde el primer momento esos ICO y esos ERTE. Pero los ICO es un crédito, hay que pagarlo. Pero hay que pagarlo. Hay que pagarlo, no porque le den a uno un crédito. No, ya me dieron un crédito y salvo un par de meses, pero después hay que pagar el crédito. Sin duda, Miguel Ángel. Entonces, los empresarios siempre hemos dicho y hemos aplaudido que el crédito en su momento teníamos un problema que era un problema de liquidez y por lo tanto lo que había que hacer inmediatamente era ponerlo en circulación y se puso. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Han llegado los ICO? Hombre, los ICOs sí han llegado. Vamos a ver, lo que sí hay que decir también es que a lo mejor no han llegado a todos los que deberían de haber llegado. Y lo digo ¿por qué? Pues porque, bueno, hay sobre todo concretamente autónomos que en un momento determinado pues debían, pues por poner un ejemplo, una cuota a la seguridad social. Y ya no lo pueden pedir. Y ya no lo pueden pedir. Entonces, eso también es una cuestión de que es de análisis. ¿Por qué? Pues porque es injusto también que a lo mejor un autónomo que tenga 2 o 3 trabajadores y que en un momento determinado no haya podido pagar. No haya podido y a lo mejor lo ha pagado durante 20 años y llega esta crisis, y no deja de pagar 1 o 2 porque no llega y entonces la ayuda tampoco le llega. Entonces uno hace la reflexión y dice, hombre, pues no es lo que va. Pero como los condicionantes para poder realmente llegar a ese ICO hay que estar absolutamente al corriente en todas las obligaciones. ¿Y quién está al corriente en estos momentos tan difíciles? Pues cada vez va habiendo dificultad para ellos. Pero déjame que te termine de centrar. Concretamente los ICO en su momento cumplen sin ningún género de duda, lo hemos aplaudido. Los ERTE es otra buena medida que cumple, pero lo que pensábamos que iba a durar 6 meses y hemos cogido los empresarios esos recursos, pues ¿para qué se han cogido esos recursos? Porque además hay que decir que eso está tasado. Es decir, tú con ese dinero no puedes comprar lo que consideres, sino que tienes unas condiciones y hay que cumplirlas. ¿Qué condiciones? Pues gastos efectivamente corrientes que tengas en tu empresa, o las cotizaciones a la seguridad social, o pagar nóminas, porque no todos los empleados están en el ERTE. Claro, cuando ya pasa un periodo lo suficientemente largo y tú no tienes ingresos, sino lo que tienes son gastos, llega un momento que te has comido el crédito. Y cuando ya te has comido el crédito, claro, dices, sigo sin recibir ingresos y por lo tanto dejo de poder hacer frente a mis obligaciones. Y esa es la situación en que muchos de los empresarios en este momento se encuentran. Y eso, el problema de esto es que pasamos de una crisis donde realmente teníamos un problema de liquidez a un problema de solvencia, que es mucho más grave y que es lo que en este momento nos preocupa a los empresarios, de que el sistema, el tejido productivo, pues vaya cayendo, porque nosotros estamos basándolo prácticamente todo en que hay que resistir para que después haya recuperación. Pero si no hay empresas, y las empresas caen, y sobre todo empresas que pueden tener viabilidad, la recuperación va a ser mucho más difícil, dificilísima. Pero, ¿qué ayudas hay? O sea, ¿qué ayudas las ayudas, en estos momentos? Aparte de los ERTE, aparte de los ICO. Sí, bueno, pues las ayudas que hay en este momento, nosotros hemos pedido muchas, pero vamos a decir las que realmente han salido el viernes. ¿Han salido el viernes? El viernes ha habido una rueda... ¿Después de un montón de meses? El viernes ha habido una rueda de prensa... Pero no le parece que esto es como una broma, ¿no? El viernes han salido después de... Vamos a ver, tantos meses. Las ayudas y sobre todo ayudas directas, si lo que me estás preguntando, si han tenido que haber salido mucho antes, sí, porque además no es ningún secreto de que las hemos pedido para que salieran, porque íbamos viendo que la situación se iba deteriorando y lo íbamos viendo todos, porque íbamos viendo qué era lo que estaba ocurriendo, sobre todo también en los países emisores, y de la situación que a nosotros, de qué medida nos iba afectando. El viernes ha salido el presidente del gobierno, ha salido también el vicepresidente con una cantidad que son 400 millones, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 165 millones para ayudas directas y 235 millones que en definitiva son aplazamientos de pago de los impuestos.
Entonces, eso es insuficiente. Pero esto de los aplazamientos del pago de los impuestos me parece como también como otra broma, ¿no? Bueno, en este momento... que lo incluyan en una ayuda, ¿no? Pues sí, porque yo creo que vamos a ver, hay que diferenciar, y por eso yo lo diferencio, lo que es una ayuda directa y que vayan a dar el dinero, sobre todo pues para los gastos de funcionamiento que tengan, y otra cosa distinta es que me digan, oiga, mire, no me lo pague ahora, pero tenga en cuenta que después lo va a tener que pagar doblemente, en el sentido de que usted, si el IJIC ahora yo no lo pago, el del cuarto trimestre, pues cuando llegue el del tercero o el del cuarto trimestre próximo tendré que pagar doblemente, lo que realmente no he pagado ahora y lo que he pagado después. Con lo cual, en este momento las ayudas directas tienen que ser, por un lado, mayores y por otro lado, muy diligentes al poderlas dar. ¿Por qué digo realmente esto? Porque se va a dar, además, de una forma a través de subvenciones. Entonces, a través de subvenciones, volvemos un poco a lo mismo que hablábamos antes del ICO. O tú tienes todo absolutamente al día. Que es imposible. Que es muy complicado, sobre todo además en empresas pequeñas, porque no hay que olvidar que el tejido productivo nuestro, más del 90% de ellas tienen menos de 10 trabajadores. Entonces, ahora mismo es muy complicado. Entonces hay que arbitrar a ver cómo realmente se puede llegar y cómo se puede inyectar al sistema todo ese dinero y a esas empresas para ayudarlas en la medida de lo posible, ¿no? Después, presidente, la burocracia nos come. O sea, para pedir ayudas a cualquier cosa es tremenda la cantidad de papeleo que hay que hacer y sobre todo ahora con un hándicap añadido, que es todo telemático. Ahora ya no se puede ir a ningún sitio, para ir a Hacienda hay que pedir cita, para ir al Cabildo hay que pedir cita, para todo hay que pedir cita. O hay que hacerlo telemáticamente a través de la firma digital, etcétera, etcétera. Hay gente que está muy perdida. Sí, vamos a ver, sí, es que tengo que coincidir contigo. Aquí ha habido una gran oportunidad que hemos perdido. Prácticamente desde la última crisis, donde hablábamos que habían que hacer reformas estructurales. Una de ellas era concretamente la de la agilización administrativa, ¿no? Y ahí se ha perdido efectivamente mucho tiempo y no se ha hecho ni cuando realmente tuvimos la crisis, ni cuando tuvimos la recuperación, y ahora estamos en otra crisis y además no solamente para los propios empresarios, que lo hemos dicho hasta la saciedad para los proyectos nuestros, donde queríamos acometer proyectos y veíamos que era pues un muro infranqueable el que tenemos con la administración. Pero sobre todo, además, no por el propio, digamos, ni por el funcionario, ni muchas veces... El sistema. Es que la maraña que tenemos tremenda. Es tremenda. Tremenda. De tal manera de que el propio funcionario quiere muchas veces también ayudar y llega un momento en que no puede. Y por otro lado, pues claro, tiene que cumplir, como no puede ser de otra manera, con la norma y con la ley. Pero claro, o cambiamos esa maraña, pero es que además ya no solamente, y termino, no solamente es una cuestión de los proyectos de los empresarios, es que ahora vamos a tener programas europeos que hay que ejecutar y que si no los ejecutamos en tiempo y forma no llevamos a llegar. Es que lo mismo le ha pasado el año pasado concretamente al propio gobierno de Canarias, ¿no? Donde realmente teníamos una cantidad concretamente para el capítulo 6 de inversiones, y quiero recordar que en el mes concretamente de julio lo que teníamos ejecutado era una cantidad mínima con respecto a lo que realmente ya llevábamos de año. Por lo tanto, claro, ahí la limitación está. Es que aparte ahora no hay funcionarios. Hay muchos funcionarios que están de baja, hay muchos funcionarios que están teletrabajando, que no están en su sitio, y ahora es un caos en la administración en todos los niveles, llámese desde la municipal, la insular, la canaria, ya no digamos la del Estado, es un caos. O sea, no puede ser que yo haya tardado para la firma digital 1 mes y medio. He tardado en tener una firma digital, en tenerla. Otra cosa, después hay que instalarla, hay que saber cómo funciona. 1 mes y medio, eso es imposible. Eso paraliza una empresa y se carga una empresa.
Sí. Sí, vamos a ver. Bueno, de hecho, tú habrás visto de que a nivel del gobierno central, concretamente para los fondos del Next Generation, lo que ha dicho el presidente del gobierno, que tiene que haber efectivamente una reforma, porque si no van a tener mucha dificultad para poderlos ejecutar. Luego, si ya tiene problemas lo que es el propio gobierno, imagínate lo que los problemas que podamos tener los empresarios cada vez que queremos hacer un proyecto. Bueno, vamos con otro tema, porque se nos ha ido el tiempo volando, tenía más temas, pero bueno, migración. Sí. ¿En qué se ha convertido Canarias? Tenemos cerca de unos 30.000 migrantes en Canarias, en diferentes lugares, diferentes islas, de los cuales más de 2.000 de los que han llegado el año pasado son menores que se van a quedar ya aquí hasta que cumplan 18 años. Nos vamos a hacer cargo de su educación y de todo. Pero es que en lo que va de año vamos a rozar ya los 2.000 este año. ¿Qué está pasando? Bueno, a mí yo te diría que si me preguntaras, yo creo que es el segundo problema que en este momento tiene Canarias, porque ya hemos hablado, digamos, del tema sanitario, económico, que podría ser el primero. Yo creo que el segundo problema que en este momento tenemos y es concretamente la inmigración. O sea, los flujos que van a seguir viniendo están clarísimos. Y lo que yo no estoy viendo por parte concretamente, y aquí la responsabilidad, porque los menores, como bien dices tú, pues en definitiva los va a tener que solucionar porque es competencia del gobierno de Canarias, pero este problema le corresponde despejarlo al gobierno central. Y el gobierno central, en ese sentido, pues de nuestra visión, tiene que tomar acciones completamente distintas para que el inmigrante que llega aquí, que además no quiere quedarse aquí, y nosotros no le podemos dar lo que realmente necesitaría, que seguramente sería un puesto de trabajo para que pudiera vivir dignamente, esto sí se convierte concretamente en un problemón para nosotros. Y unas islas que en definitiva pues tenemos que tener una imagen cara al exterior para que pueda venir el turista. No es el mejor escenario en encontrarnos en unas islas donde además hay una serie de inmigrantes que están pasando un drama absolutamente, pero por otro lado están en un sitio donde no quieren estar y donde nosotros no le podemos dar lo que ellos necesitan, que es trabajo. Y en ese sentido tienen que buscar la solución para que estas personas pues vayan a Europa, que es donde realmente quieran ir, a Península. Pero no hay solidaridad, las demás comunidades no se prestan para que vayan migrantes a esas comunidades. Europa no quiere saber absolutamente nada de este tema. Nos van dando dinero ahí para que vayamos solucionando este problema, pero el problema lo tenemos aquí en Canarias, ¿eh? Sí, pero por eso digo que esto es un problema de Estado y es un problema que hay que solucionarlo. Y es un problema que en definitiva ya nosotros lo tuvimos en el 2005, 2006 y se solucionó. Luego lo que hay es que ver cómo se solucionó, qué es lo que hay que hacer. Y bueno, hay que hacer, en definitiva, pues son gestiones diplomáticas que tienen que hacer entre los diferentes gobiernos, extradiciones que habrá que hacer, pero todo esto hay que actuar sobre ello. Pero lo que no podemos dejarlo y que al final se nos haga el problema cada vez mayor, porque van a seguir viniendo. La solución no puede ser de que al final, como decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria, es que se convierta esto en unas cárceles y además, llegado el momento, no hay ningún control, porque a los 72 horas estas personas salen y no tienen efectivamente para poder vivir y no pueden, en definitiva, ganarse la vida. Por lo tanto, nosotros tampoco se lo podemos dar y tenemos que tener en cuenta de que Canarias tiene una situación de paro donde estamos en este momento en torno pues, a un 24, un 25%. Luego lo tenemos muy complicado. Don Santiago, teníamos más temas, teníamos que tocar, pero bueno, eso me anima a invitarlo de nuevo a este programa. Nos queda hablar largo y tendido sobre el sector turístico, que es el motor de la economía, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Darle las gracias por haber venido aquí a los estudios centrales de Mírame Televisión y bueno, qué interesantes son los análisis para saber cómo tenemos que funcionar en los próximos meses, porque la situación este año va a ser muy complicada porque no vamos a tener a la gente vacunada el 70% antes del verano.
Y tampoco van a estar vacunados los europeos, no es una situación solo de Canarias y de España, sino de Europa entera. Y claro, los que no estén vacunados no correrán los riesgos de venir a este archipiélago, que al final funciona con algo mágico que se llama turismo, ¿no? Sí, yo únicamente decirte que, te lo dije al principio, estoy encantado. Cuando me llames sabes que estoy a tu disposición y vendré, pero me quedo con eso último que realmente acabas de decir, qué importantes son los análisis para tomar decisión. Fíjate, cuando realmente se empezó a decir, vamos a tener una salida en V. Tú imagínate los empresarios que se quedaron con ese análisis y que tomaron decisiones pensando de que esto era... Bueno, salida rápida. Salida rápida, ¿no? Y ahora nos encontramos en una salida en L, ¿no? Ya. Don Santiago Cesé, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, Comercio, Industria, Servicio y Navegación. Ese es el título concreto, pero bueno, la Cámara, nuestra Cámara, los empresarios de esta provincia. Gracias por haber estado un ratito con nosotros. Queridos televidentes, nosotros seguimos, pero hacemos una pequeña pausa publicitaria y volvemos enseguida.